Conjunto cerrado Terra Nostra, apartamento 104 de la Torre 2. Observamos una fachada en ladrillo limpio, en buen estado. Ventilación en la parte externa, paredes en ladrillo limpio. Tenemos apagador comunitario de la luz del frente. Tenemos puerta y marco en madera, una nomenclatura en acrílico, puerta en buen estado, una cerradura de poma con una copia de la llave, puerta en buen estado. También tenemos un pulsador timbre tipo chicharra en buen estado, funcionando. Paredes en buen estado, fachada ladrillo limpio y una rejilla de ventilación. Tenemos cerradura de poma, la cual cuenta con una copia de la llave. Cerradura funcionando, abriendo en buen estado la puerta. Al interior tenemos un piso en cerámica en buen estado, paredes de color blanco, parte superior de la placa de color blanco en muy buen estado. Al ingresar tenemos un apagador doble en buen estado, apagador sin pintura. Observamos el filo de la puerta en buen estado, con su cerradura por la parte interna funcionando. Filo de la puerta en buen estado. Aquí observamos un pequeño golpe, pero en buen estado. Parte inferior de la puerta igualmente en buen estado. Parte posterior de la puerta, observamos que golpea al ingresar. Se encuentra la parte superior, pero ingresa un poquito forzada, pero cierra en buen estado. Parte interna del marco con sus bisagras en buen estado. Parte inferior igualmente en buen estado. Tenemos un tope magnético. Tenemos la otra contraparte, paredes de color blanco en buen estado. Parte superior, placa con plafones, pisos y guardascobas completos. Observamos paredes en buen estado. Tenemos tomacorrientes eléctricos en muy buen estado. Vemos una donde tenemos tablero eléctrico debidamente marcado. Vemos un espacio de reserva, luces del apartamento, toma corriente de lavadora y plancha, toma corriente de cocina, toma corriente del apartamento y punto aire acondicionado de la habitación principal. También tenemos un citófono en buen estado, funcionando. Parte inferior con guardascobas y tenemos un apagador sin pintura en buen estado de la zona de cocina y de lavado. Filos en muy buen estado, parte superior igualmente en buen estado. Zona de lavandería totalmente enchapada en buen estado con una rejilla de desagüe. Tenemos punto de lavadora en muy buen estado, toma corriente eléctrico. Enchape a la parte superior del driveway, toma plafón en buen estado. Tenemos llave de lavadero en buen estado con su respectivo tapón en buen estado. Tenemos la parte inferior su desagüe, lavadero en fibra, paredes enchapadas. Tenemos el timbre tipo chicharra en buen estado, ventilación, paredes de cocina totalmente enchapadas, igualmente filos en buen estado. Tenemos punto para la cocina en buen estado con su respectivo tomacorriente eléctrico en la parte inferior, enchape en buen estado. Tenemos un mueble de cocina con su respectivo lavaplatos en acero con su rejilla en buen estado. Llave funcionando. Lavaplatos en buen estado.
En la parte inferior del gabinete observamos puertas en madera en buen estado, bisagras en buen estado. También tenemos la manguera del gas, servicio habilitado, en buen estado. Y en la parte inferior observamos el desagüe en buen estado. Madera de mueble de cocina en buen estado, puertas con sus respectivas agarraderas en muy buen estado. Continuamos. Tenemos punto para la nevera en buen estado con su respectivo toma corriente, pared de sala, comedor en buen estado con sus respectivos guardascobas en la parte inferior, pintura en buen estado. Tenemos punto de conexión telefónica y toma corriente eléctrico en muy buen estado. Paredes en buen estado. También tenemos una puerta-ventana de balcón en muy buen estado, con la cual funciona. Tiene aquí su seguro. Puerta abriendo completamente y suave al abrir y al cerrar. En la parte superior tenemos un plafón del pequeño balcón donde observamos fachada en ladrillo limpio en muy buen estado, un barandal en ornamentación metálica, un riel en aluminio en buen estado, un pollo para evitar que se filtre el agua y balcón totalmente enchapado en buen estado donde observamos fachada en graniplas color amarillo en buen estado y en la parte superior la placa igualmente en buen estado con su riel en aluminio en buen estado. Puerta cerrando. En muy buen estado. Tenemos paredes de color blanco con apagador dobles en buen estado. También tenemos un pasillo en buen estado que al ingresar tenemos a mano izquierda marco en madera en muy buen estado junto con una puerta en madera con una cerradura de baño de poma en buen estado. En la parte inferior la puerta se encuentra en buen estado, cerradura funcionando. Parte posterior de la puerta se encuentra en buen estado, marco en buen estado y en la parte superior tenemos drywall con su respectivo plafón, paredes de color blanco, apagadores en buen estado, toma corriente eléctricos. Tenemos un lavamanos sencillo con su respectiva llave y su desagüe en buen estado junto con una incrustación para el papel en buen estado, un sanitario sencillo con su respectiva tapa y bizcocho en buen estado, funcionando la descarga, sanitario marca Corona y tenemos una ducha sin división de baño con su área totalmente enchapada a la altura del drywall en muy buen estado con su ducha tipo lluvia en buen estado, su porta jabón y su llave igualmente en buen estado. Observamos el enchape se encuentra quebrado y en la parte inferior tenemos rejilla de desagüe en muy buen estado. Detrás de la puerta observamos una rejilla que sería la llave de paso del agua del baño. Ahí ya tenemos agua, lavamanos y sanitario empezó a llenar la cisterna. Saliendo del baño social, retornamos nuevamente al pasillo, donde obtenemos pared de color blanco, filos y bordes en muy buen estado, paredes de pasillo en buen estado. La parte superior tenemos un plafón y a mano derecha, tenemos habitación auxiliar número 1, donde observamos un marco en madera junto con una puerta en madera con una cerradura de poma
puerta en buen estado, con una copia de la llave en muy buen estado, filo de la puerta se encuentra en buen estado, y en la parte posterior la puerta se encuentra en muy buen estado, junto con su madera en la parte superior en buen estado. Y observamos una pequeña esportilladura en la puerta, filos del marco en buen estado, tenemos apagador en buen estado, toma corriente eléctrico con tapa ciega para punto de televisión, pisos y guardaescobas completos, paredes de color blanco en buen estado, parte superior plata de color blanco con su respectivo plafón en muy buen estado. Tenemos ventana en aluminio y vidrio con su respectivo papel esmerilado en buen estado, toma corriente eléctrica en la parte inferior y guardaescobas completos. Ventana abriendo, cerrando suavemente, funcionando su seguro en muy buen estado. Paredes de color blanco, guardaescobas completos en muy buen estado. Saliendo de la habitación auxiliar número 1, continuamos al pasillo y tenemos la habitación auxiliar número 2, la cual tenemos un marco en madera en muy buen estado, con una puerta igualmente en madera con una cerradura de poma, la cual cuenta con una copia de la llave en buen estado, filo de la puerta en buen estado. Puerta cierra con un poquito de dificultad, pero en buen estado. La parte posterior del marco se encuentra en buen estado. Madera en la parte superior, tenemos paredes blancas en muy buen estado. Tenemos apagador en buen estado, pisos y guardaescobas completos, tenemos toma corriente eléctrico, ventana en aluminio y vidrio con su respectivo papel, funcionando su seguro, ventana abriendo y cerrando suavemente, en buen estado. Pared de color blanco, parte superior placa con su respectivo plafón en muy buen estado, paredes en buen estado, tenemos punto eléctrico y punto de televisión en muy buen estado y paredes de color blanco en muy buen estado. Saliendo de la habitación auxiliar número 2, llegamos a la habitación principal, la cual tiene puerta y marco en madera en muy buen estado con su respectiva madera en la parte superior, bisagras en buen estado, puerta en madera con cerradura de poma en muy buen estado, funcionando, abriendo y cerrando suavemente, filo de la puerta se encuentra en buen estado y la madera en la parte superior igualmente se encuentra en buen estado. Tenemos paredes de color blanco en buen estado, apagadores funcionando, pisos y guardaescobas en buen estado, paredes de color blanco, parte superior placa con su respectivo plafón. Tenemos también un punto eléctrico en muy buen estado. También tenemos toma corriente eléctrico, ventana en aluminio y vidrio, filos del marco en buen estado. En la parte superior observamos unas perforaciones para un cortinero y tenemos otro cortinero en el otro lado. Ventana en aluminio y vidrio en muy buen estado, funcionando su seguro, abriendo y cerrando suavemente en buen estado, totalmente funcional. También tenemos guardaescobas en buen estado. Tenemos por este lado un baño de la habitación principal, el cual tenemos un marco en madera, puerta en madera igualmente. En la parte superior tenemos un plafón en buen estado, un sanitario sencillo, piso totalmente enchapado. También tenemos una ducha totalmente enchapada con su rejilla de desagüe sin división de baño.
Tenemos toalleros en buen estado, ventilación, ducha en buen estado, con su respectiva llave, y jabonera en muy buen estado, en su totalidad. Baño en buen estado con su respectiva tapa y bizcocho en buen estado, funcionando su descarga. Tenemos su respectivo portapapel funcionando con su respectivo tubito y un lavamanos en buen estado. Un lavamanos funcionando, su llave y su respectivo toma de seguridad. Y la parte posterior de la puerta se encuentra en buen estado. Paredes de color blanco en muy buen estado. Por último, saliendo del baño, tenemos paredes de color blanco, guardascobas en buen estado, punto de televisión con su respectiva tapa ciega y su tomacorriente eléctrico en muy buen estado. Parte superior placa en buen estado y parte posterior de la puerta igualmente se encuentra en muy buen estado. Apartamento totalmente para estrenar. Paredes, pisos, guardascobas completos, puertas y baños totalmente nuevos, puertas con llave excepto los baños, todo en buen estado.